Nos acompaña un ballet de danza que es del maestro Aldair, que es el maestro de la Academia de Danza ACDance, y nuestro pequeño gigante que se llama Uriel, todos lo conocemos, ¿verdad? Que pues ha estado desde las primeras funciones. Esta es una probadita de lo que podrá ver en la obra musical. Las funciones se realizarán el domingo 23 de junio a las 6 y 8 de la noche en la Cineteca del Teatro Hermano Manzanero. Todo lo recaudado en esos eventos será donado. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos damos una pausa y al regresar a Hermilo López Balán con la información en lengua maya. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país no importa, ya tengo mi INE. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Está en el estudio Hermilo López Balán con la información en lengua maya. Hermilo, Yutzilacap. ¿Cómo estamos? Bien, en plena mitad de semana. Estamos ya del otro lado pues, a partir de mañana. Así es, ya se siente más rápido como debe y más ser. cerca el fin de semana. Así es. Pero igual que la amiga es un chico del Teleyucatán te informa ya va lo can yo el tal es su kile o alquila ya en taxi waltaweteles martes behlay o ashrakmaba miércoles behlay tiatun tancho mga nilon tile pisquina o tiatun awal que es vasco yuchul ojalá Teleyucatán Mauricio Vila Dosales o el tanelo le titiantu nos lumil Francia bihantun ya que gelas muchtambal lo tu kahil París hop el muchtambal rustak pahiu tiatun yetel gelas makilo la quinta atención en Juan Manuel Gómez Robledo más viajando unos lumil Francia tu cava unos lumil México etel Ernesto Herrera Novelo ujol popil fomento económico sigmanaetel ujol popilo las empresas Airbus Vesta Boeing y chula muchtamal tustak pahil chachi tobe let bishenik unos lumil Yucatán y chilyok ol kabilo yete takuhok babalo tu nos kahil progreso halka nabil taktanshel tu shilo pebatung nu kan yanik jatunu u bisaje bashakil taktanshel nos lumile y chibaru tsikbatate muchtamal el gelo verdirek imbehla ujol popilo molay el jetzola al secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saiden Ojeda Takpa y Chilope Muchtambalil yete marro hol intigo muchkabil kuchilo no kuchilo konol katun tsau yo helte bako babashku betik tun le tumen muchkabil le policía metropolitana le tiobe kubinotun tubak kubashu nukalando helas kuchili tubak pachilu kahil ho taktun le mektan kahilo yang nats iltelo tikutak pahalo le tiobi la quintashan tu Brenda Iris Luna Salazar, más joven de Muchkabil, Conoloba, Tsau Helvile, Policía Helo 360, un Tululo 103, el Kispusiancio, Beshankialik Yan 2248, el Cámara, Teluila, que es la escucha de su Katamak, Kapatak Utak Muktale Kalanku Betico, Letiobo, en Utiloco, Bin Uchukik Takmana 5000 titulakal Ulumile, Yucatán. So inyagos ukal ha halat ukal asal chak asal ha le kan sasak tula kinelali oshul yubale kukukil le tietum betik le tie uyuchul beilo tumentu shang le ha asal tu pekino kan sasak tula kayo le oshul ukabin unaka tukaten le tum betik le tie oshul el gelo
Kusocle tutaluchin el kindi hachkuyu bali taktun akabil marro bin muk andak marro polok take hachkuyu biko ukup le kukup kilo yola le osolil helo wayam bash kabtu betik mak shane wa hokol alka hokol besbilo uyala timak jahas kabil ko bete yola tung mau yubi yuchuti le talamil helak abesan yukik mak yabacha yola le osolil helo Usawas que sikwalte sulak balo yam ya la yetel tu hats much kabil mako tu kahil hunuk makahano beilai letie Manuel Abraham letie oktun 52 habo kahaktum utsentiko kai helas chibalil kai kutsentiko letio tikah kahobe we tu kahil hoy tituntum mano letie mandio le kai helo bastun usokle wahi bil habilo kah bino tu kahil hunuk ma helas kayo esiwari kutsentiko letio bo 620 pelel ukuchili yandio talu utopole kayo talu bino no hosta talu tusta kombitaktan el tushili ichile heloba yanto kai kuchukitak 12 metros chawakil barco no kasanto tupach inkuyali ke usha ukalu utsentiko kai kapatak leche kuhantalo kapatak sanu konor uhant mako pe no me yahil kubetekle mako ba tu kahil tung hunukma Lleva sin psicopatia si le da cabilhela, que pati que samal, taxiguati que sulak baso, canan uyo heltal, oye, tu chiculil, te digo tanto informa, sansa moverquila, oye, mi claque interese. Lenny, mañana estaremos por acá. Por supuesto, te vemos y te esperamos mañana. Aquí estaremos. Nosotros seguimos con la información y fíjese que la miel que produce la abeja melipona, o también conocida como abeja sin aguijón, era considerada un tesoro para los mayas. Hoy en día hay familias que aún producen esta miel y que tiene propiedades curativas. Don Raúl y sus 8 hermanos se dedican a la apicultura desde hace más de 30 años, un negocio familiar que se distingue por la producción de miel de abeja melipona, especie nativa del estado y la preferida de los yucatecos y extranjeros. El costo del litro de la miel de abeja europea va de los 80 a los 100 pesos, mientras que los envases con 750 mililitros de miel melipona cuestan entre los 300 y 400 pesos. Además, es uno de los contados productores de jalea real, debido a que su producción es difícil y escasa. 2 o 3 veces por semana, Raúl y sus hermanos viajan al monte a criar sus abejas. Las intensas temperaturas y la sequía son 2 de los factores que afectan a los apicultores. Para alimentar, nosotros ponemos, en tiempo de sequía, se pone agua azucarada, o si tenemos miel, de preferencia le ponemos miel. Salí a vender porque hay mucha competencia ahorita, pero con nosotros, como tenemos los 30 años que ya la gente nos conoce y nuestra calidad sigue siendo la misma, pues eso es una ayuda porque el cliente te va recomendando. La miel de abeja melipona es popular en Yucatán, otras ciudades de México y el extranjero debido a sus propiedades medicinales. La miel, yo veo que sirve, aparte de varias para alimentación, sirve como medicina, como en el caso incluso de la melipona, la miel puede servir hasta para cicatrizar heridas que tardan en sanar. Eso se lava sus heridas, le pone miel y así va a ser un tratamiento todos los días hasta que acabe. ¿Qué distingue las abejas meliponas? Primero que no tienen aguijón. ¿Sí? Si todavía estoy parado acá junto de ellos y no pasa nada, no tienen aguijón. Este alimento es más caro que otros debido a que cada colmena produce únicamente de 40 a 60 gramos. La abeja reina pone de 2.000 a 3.000 huevecillos por día. ¿Todas nacen? No todas nacen. Ahí se sacan las larvas de la abeja reina, que son la jalea real, que es lo que le sacamos la jalea real, y se saca lo que es los zánganos, las obreras, las guardias, ya se va sacando, ellas mismas van dividiendo sus jerarquías de la abeja. La jalea real es aún más escasa porque las abejas reina producen una vez al año hasta 2 kilogramos del alimento. También tiene una gran demanda al ser un alimento de múltiples usos. Proporciona energía, ayuda al sistema respiratorio y al cerebro de quienes la consumen. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana lo esperamos en punto de las 8 de la noche con más de lo que sucede
en el estado. Como siempre, Lenny, un gusto estar aquí contigo. Que tengas una excelente noche. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana y, por supuesto, los dejamos con la información deportiva con nuestros expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM, Sindicato de Vanguardia. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/INJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa. Esta noche vamos a estar platicando con todos ustedes acerca del taekwondo. Y es que este año, bueno, pues se celebran los 50 primeros años de esta disciplina en México. Y el próximo sábado 6 de julio, el yucateco Jorge Peña Rosado va a ser homenajeado en el puerto de Veracruz. Le contaremos la historia completa. En el fútbol, la organización Catedráticos de Guadalajara va a tener una academia en esta ciudad. Hoy se presentó este nuevo proyecto. En el béisbol de la Liga Mexicana, Yucatán, los Leones se siguen armando para el arranque el próximo viernes de la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Anunciaron la contratación de Jerónimo Gil como coach de banca. Va a estar trabajando de la mano con el manager Luis Carlos Rivera. Y en el fitness atlético infantil, bueno, pues está prácticamente ya lista, agilizando los últimos trámites para obtener sus papeles y poder viajar la yucateca María Teresa Tobilla para asistir al Mundial de Grecia. De esto y mucho más estaremos platicando esta noche, y como siempre la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, así es, Mario, muy buenas noches, noche de miércoles, como tú bien dices, ya a mitad de semana, noche también de En el Juego, no se lo pierda. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, redes sociales, en Twitter primero en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que pueda estar en comunicación con nosotros. El entrenador yucateco Jorge Peña Rosado va a ser reconocido, van a ser 50 instructores de todo el país, entre ellos 3 yucatecos, los que van a ser homenajeados, y esto en el marco de los 50 años del taekwondo en nuestro país. El evento va a ser el 6 de julio en Veracruz. Los detalles. En el marco de los festejos por los 50 años del taekwondo en México, el próximo sábado 6 de julio, en una cena de gala en el puerto de Veracruz, se entregarán reconocimientos a los 50 entrenadores más destacados del país, entre ellos el yucateco Jorge Armando Peña Rosado, quien desde 1974 practica esta disciplina. Se va a hacer un festejo en grande en Veracruz los días 5, 6 y 7 de julio. Entonces, todos los profesores que han estado en este
evolución y revolución del taekwondo en México. Fuimos invitados, como en el caso de mi persona, que llevo más de 45 años en esto del taekwondo, como pionero aquí en el estado de Yucatán y pionero en el Instituto Tecnológico de Mérida. Entonces me hicieron llegar la invitación para estar en este evento que se llama, de la revista dentro del arte marcial, el Salón de la Fama. En más de 40 años como deportista activo y 37 como entrenador, actividad que hasta hoy en día desempeña en el Instituto Tecnológico de Mérida, Jorge Peña ha participado en innumerables competencias nacionales e internacionales. Yo fui 3 veces campeón nacional de formas, lo que ahorita le llaman punces. Ahorita estamos volviendo otra vez este evento competitivo, además del combate. En 1994, que fue mi última competencia, fue medalla de bronce en el Panamericano para adultos, ya mayores, se llama Senior, aquí en Puebla. Ocupamos el 3er lugar. Soy árbitro internacional en el sentido de, he hecho varios viajes a España, a Corea 2 veces. Árbitro nacional. Jorge Peña Rosado, además de ser cinta negra, octavo down, es licenciado en Administración de Empresas y en la entrega de reconocimientos Salón de la Fama por los 50 años del taekwondo en México, será uno de los 3 yucatecos en ser homenajeados el sábado 6 de julio en el puerto de Veracruz. En el fútbol, la Academia Catedráticos de Mérida, pues bueno, ya firmó oficialmente su convenio con su homóloga de Guadalajara, Catedráticos de Guadalajara, Jalisco, que bueno, lo dirige atinadamente el ex seleccionado nacional Rafael Márquez. La Academia de Fútbol Catedráticos Mérida hizo formal su afiliación con su homóloga de Guadalajara, por lo cual, a partir de este miércoles, se firmó un convenio de trabajo para realizar visorías y captar jóvenes talentos que a futuro sean proyectados al profesionalismo, informó Carlos Salazar, coordinador de la Academia en Mérida. Pretendemos que los muchachos que están actualmente jugando fútbol pues sean observados por equipos profesionales, es la filosofía de este centro de formación. Y para eso vamos a trabajar fuerte y las puertas están abiertas para todo el que quiera llegar. En estos momentos pues estamos precisamente haciendo la invitación. Tenemos unas visorías para el día de hoy, miércoles y mañana, jueves a las 4:30 de la tarde. En el campo de San Pedro Xumal. En conferencia de prensa realizada este miércoles, Óscar Salazar aseguró que las visorías serán para las categorías desde los 4 hasta los 14 años en ambas ramas. El objetivo de Catedráticos Mérida es ser una filial o un centro de formación que cree semilleros para poder llegar a jugar profesional o para poder formar parte de un selectivo, ya sea dentro de nuestro estado o, por qué no, llegar a ser jugador de primera división. Por último, Óscar Salazar indicó que actualmente se está trabajando con un equipo de 14 años que participará en la Copa Login Sport que organiza la Academia Catedráticos de Guadalajara. Por tal manera, este evento será a fines del mes de julio en Guadalajara, Jalisco. Y el ex Big Leaguer Jerónimo Gil es la nueva contratación de los Leones de Yucatán. Va a ser el nuevo coach de banca. Va a estar trabajando con Luis Carlos Rivera en esta que va a ser la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana, que estará arrancando el próximo viernes en el Cuculcán cuando los Leones reciban al equipo del Unión Laguna. Los detalles. La directiva de los Leones de Yucatán anunció este martes la contratación del ex Big Leaguer mexicano Jerónimo Gil, quien llega como nuevo coach de banca del manager Luis Carlos Rivera. Con brillante historial como jugador en Grandes Ligas y Liga Mexicana, el ex receptor tomará un reto más en su carrera, siendo parte fundamental del staff técnico melenudo. Además, en el 2017, Jerónimo Gil debutó como coach de los Guerreros de Oaxaca y luego fue el manager campeón del equipo sucursal de los oaxaqueños en la Liga del Norte de México. Como jugador, conectó 19 cuadrangulares, 189 hits y remolcó 88 carreras. En las mayores,
mientras que en la Liga Mexicana vistió las franelas de los Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche y Sultanes de Monterrey, donde registró 95 bambinazos, 849 imparables y 460 carreras producidas durante su paso en la Liga de Verano. En el 2002 fue el primer catcher novato de los Orioles de Baltimore, iniciando como titular una temporada en las Grandes Ligas, sacando incluso a 33 corredores en intentos de robo. Fue medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, Colombia, en 2006, en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, en Brasil 2007, y también figuró con la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2006. Y en el fitness atlético infantil, la pequeña María Teresa Tobilla pues se alista ya para asistir a Grecia a un evento internacional. El sueño de María Teresa Tobilla Aranda es asistir al Campeonato Mundial Fitness Atlético Infantil 2019 en Grecia, y el próximo domingo iniciará la última etapa del trámite de sus papeles para poder viajar. La yucateca siempre buscó llegar al Mundial desde el momento mismo que en 2014 observó este deporte y comenzó a practicarlo. Este martes, María Teresa se despidió de sus compañeras, de sus entrenadores y de sus padres en una reunión organizada por su entrenadora, Yasmín Raquel, en la academia donde todos los días entrena y se prepara para competir. Para calificar a Grecia, la atleta entrenó con un equipo de 4 entrenadores especializados en preparación física, danza, gimnasia y fitness atlético infantil. Suerte para María Teresa Tobilla, que pues estos trámites puedan cumplir para obtener su visa, todos los que conlleva a un viaje a un evento internacional como es el Mundial en Grecia de este torneo fitness atlético infantil. Puntualmente les estaremos dando cuenta de su participación. Y bueno, pues ya nada más faltan 3 días. El gran día se acerca, el cumpleaños del señor Lizama. Ya está preparado el festejo. Ya están armando aquí todo en el staff y aquí en el estudio para la fiesta. Correcto, bueno, pues el sábado va a ser justamente la gran fiesta de este cumpleaños del buen Antonio Lizama. El viernes lo vamos a festejar puntualmente aquí en el estudio. Pues yo le recuerdo que de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Así es. ¿Ya nos vamos? Nos vemos mañana. Nos vamos a Saca la garra, la única y auténtica. Saca la garra, saca el león que llevas dentro. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Excelente noche. Deja de vivir en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad. Yo rompo daños y maleficios donde otros fracasan. Yo pongo el éxito. Llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y recibirás orientación concreta y eficaz completamente gratis. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana